la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. La identidad al final es con lo que nos movemos en el mundo y el filtro a través del cual lo procesamos todo. A veces sientes que si la gente que me rodea no ve que estoy, que no me da la vida, se van a pensar que no soy profesional. Cuando biológicamente lo más productivo que podemos hacer es descansar. El cerebro no distingue entre lo que está ocurriendo y lo que estamos pensando, porque todo se procesa a mayor o menor intensidad como conexiones neuronales. Es nuestro discurso mental el que cronifica las respuestas de supervivencia. Ok, tengo esto, me pasa esto. Tomar la decisión de vivir la incomodidad diaria de recablear tu cerebro. Sarab, bienvenida al podcast. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Mili, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que estés acá. Voy a contarle un poco a la gente. Sos antropóloga, sos especialista en comportamiento humano, especialista en neurología también. Me encantaría que me cuentes, si te parece, qué significa ser especialista en comportamiento humano. Significa partir de un interés enorme por entender por qué y para qué hacemos las cosas, de comprender la línea tan fina que hay entre el consciente y el inconsciente, entre esas decisiones que creemos que tomamos, pero que están mucho más condicionadas biológicamente de lo que creemos, y discernir entre lo voluntario y lo involuntario. La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Vivimos ejecutando una y otra vez patrones de comportamiento que demostraron funcionar en la infancia o recientemente y que el cerebro va lanzando una y otra vez y luego te lanza el pensamiento consciente de sí, hice esto, ¿por qué? Pero esa justificación viene después. Al final, el cerebro prima la eficiencia energética. Para tu cerebro, hacer una cosa diferente de como lo has hecho hasta ahora le implica tener que hacer una inversión calórica en crear nuevas conexiones neuronales. Si ya hay una manera en la que has estado haciendo las cosas y sigues viva, que es lo único que le importa a tu cerebro, que sigas viva, no, esforzarse, no es que me leí un libro de hábitos y ahora voy a cambiar mis hábitos, tu cerebro te dice, no vamos a invertir calorías en crear un nuevo hábito cuando los que tienes te mantienen viva. Y esos hábitos no solamente son hábitos de actividades que uno hace, sino maneras de entender la realidad, ¿no? Exacto. Son maneras de entender la realidad. Todo al final se resume a la identidad. Identidad entendida como quién creemos que somos, quién creemos que son los demás, qué creemos que es posible para nosotros, qué creemos que merecemos, qué sentido de la dignidad tenemos, qué merecemos, qué no merecemos. O sea, la identidad al final es con lo que nos movemos en el mundo y el filtro a través del cual lo procesamos todo. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, es que este tipo de trabajo es algo que yo no voy a hacer, porque mi identidad está que eso no es algo que sea para mí. O yo jamás podría llegar a esto, porque mi identidad se ha escrito a nivel inconsciente que eso no es algo que yo pueda conseguir, o que la gente como yo pueda conseguir por mi sexo, el color de mi piel, mi cultura. O sea, todo eso se nos escribe y nos condiciona a unos niveles que luego a la hora de tomar decisiones nos limita un montón. Siempre escuché que más o menos nuestros patrones neuronales se crean hasta los 7, 8 años y que después toda la vida los repetimos y toda la vida vamos más o menos por los mismos caminos. ¿Es así? ¿Es un mito? Es así. Si bien el cerebro es neuroplástico y tenemos la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales hasta la muerte cerebral o hasta que tengamos una enfermedad degenerativa, lo que es la construcción del cerebro y el desarrollo de muchas funcionalidades ocurre entre los 0 y los 21 las chicas, los 25 los hombres, siendo entre los 0 y los 6, 7 el momento más intenso porque es cuando ocurre la primera poda neuronal.
El cerebro nace, imagínate, con un 100% de posibilidad. Ahora, esa eficiencia neuronal hace que tu cerebro esté determinando en esos primeros 6 años qué estructuras me van a servir y cuáles no me van a servir. Y las que no me sirven, las podo. Y centro la energía en desarrollar las habilidades que el entorno me muestra que voy a necesitar entre esos 0 y esos 6. Luego, en la adolescencia ocurre una segunda poda neuronal, que es cuando de pronto empiezo a verme en relación a las personas que me rodean, empiezo a socializar y no sé si has visto la película de Inside Out, la de Sí, Intensamente, bueno, depende del perfecto. país, se traduce de una manera, pero ves cuando en el cerebro de Riley entran y empiezan a romperlo todo, eso es la poda neuronal. Literal, se cortan, se quitan, se desconectan cosas para conectar cosas nuevas. Y luego esto es muy bonito porque hay una tercera poda neuronal que le ocurre a las mamás en la matrescencia. Después de dar a luz, el cerebro de la mamá se reconfigura. Esa frase que dicen las mujeres después de dar a luz es que no me siento yo misma, de pronto pierdes la memoria, tal, es que estás pasando por una adolescencia neurológica, tu cerebro se está volviendo a reconfigurar y ya no vas a volver a ser la misma técnicamente porque no vas a volver a tener el mismo cerebro que tenías antes de ser mamá. Wow. O sea, de los 0 a 7 años, el propósito de esa primera poda es poder entender el mundo, ¿qué es? Sobrevivir, sobrevivir. Fíjate que en este entorno tan privilegiado en el que vivimos es estadísticamente irrelevante. O sea, en la mayor parte del mundo y en prácticamente toda la historia humana, sobrevivir a los 5 años es muy difícil. De hecho, los ratios en países en vías de desarrollo hoy en día es que 1 de cada 2 niños muere antes de cumplir los 5 años. Entonces, el cerebro está diseñado para optimizar al máximo la supervivencia. ¿Qué es lo primero que asegura la supervivencia de un niño entre los 0 y los 5 años? La presencia de los adultos que le rodean. El cerebro del niño está diseñado para hacer lo que sea necesario para que los adultos que te rodean te presten atención. Y aquí entra una cosa que es muy dolorosa, porque si siendo tú un bebé con tus necesidades, los adultos que te rodean no te hacen caso porque están ocupados con otras cosas, empieza el cerebro a determinar, ok, y va probando. Ah, si me porto mal y rompo cosas, mamá me mira y me hace caso. Entonces ahí es donde se empiezan a escribir a nivel inconsciente patrones de comportamiento que el cerebro interpreta como necesarios para la supervivencia, pero que quizás son malos para tu dignidad o son malos para cómo te vas a comportar posteriormente en el mundo. Me impresiona mucho que a esa temprana edad, que después probablemente, yo por lo menos no tengo muchas memorias de los 7 años para abajo, y seguramente parte de cómo funciona hoy tenga que ver mucho con esa etapa. ¿Qué otras cosas, comportamientos humanos que tal vez son problemáticos, parten de la supervivencia? Como recién me dabas el ejemplo de un niño que los padres no están tan atentos. El cerebro tiene como 4 respuestas pregrabadas de supervivencia. La primera es buscar ayuda de los demás. Si ahora mismo entrara por la puerta una persona con un arma, probablemente nos meteríamos debajo de la mesa y a la que fueran a apuntar, tú me mirarías a mí buscando ayuda. El llamar la atención de los demás. Si yo hago así como que mate a la Argentina, que yo tengo 2 hijos y tengo que volver a mi casa, porque el miedo nos hace muy egoístas. No sé si has escuchado que es muy peligroso intentar rescatar a alguien que se está ahogando en el mar. Ah, no sabía. Alguien que se está intentando, cuando literalmente estás a punto de morir, te estás ahogando en el mar, si tú vas a intentar sacar a esa persona, el cerebro de esa persona dice una escalera y te hunde a ti para poder sobrevivir. Claro, esa persona no se levantó esa mañana diciendo voy a asesinar a alguien, pero en ese momento el cerebro te vuelve muy egoísta. Entonces, si ahora mismo entrara alguien, aquí cada uno de nosotros miraría por su supervivencia primero y si matan al otro luego lloramos, pero te vuelves muy egoísta, ¿no? La segunda respuesta es el sometimiento. Hazme lo que quieras, pero no me mates.
Si eso no funciona, el cerebro activa la lucha o la huida, que ahí es donde lleva todos los recursos posibles a los músculos de los brazos y de las piernas para luchar mejor o para correr más rápido, y se lo quita al sistema límbico, que es donde se gestiona la empatía, a la corteza prefrontal, que es donde se gestionan todas las capacidades más elevadas. Y si eso no funciona, el cerebro finge su propia muerte, que es la inmovilización, la disociación, que biológicamente sienta las bases de la depresión, porque un cerebro que tira la toalla y determina que ni sometiéndose, ni luchando, ni huyendo puede sobrevivir, ¿qué hace? Me voy a quedar quieto para que nadie me vea, voy a bajar el metabolismo, se me quitan las ganas de comer, se me quitan las ganas de hablar con los demás, se me quitan las ganas de moverme y se me quitan las ganas de vivir. ¿Qué pasa con estas respuestas? Que en función de cómo haya sido tu entorno en la infancia, tu cerebro va a aprender cuál de ellas es más efectiva. Por eso hay personas que cuando eres adulto y te enfrentas a un problema, tienes la tendencia de gritar, de enfadarte, de retar a la otra persona. Esa es la lucha. Otras personas, cuando te enfrentas a un problema, huyes. Huyes, claro, igual no sales corriendo, pero te anestesias en redes sociales. Bebes alcohol, trabajas muchas horas, te compras muchas cosas. Huyes de sentir eso y buscas otras cosas. O te disocias. ¿Sabes esta gente cuando te gritan y te quedas así y te desconectas y te vas y estás recibiendo los gritos, los insultos y no reaccionas? Sí, perfecto. Me surgen dos preguntas de esto. La primera es que seguramente, digo, vivimos en un mundo donde no estamos todo el tiempo en contacto con la supervivencia real. O sea, vivimos con Sí. varias comodidades. Entonces, ¿cómo es que todos estos mecanismos se trasladan a un chico que por ahí no tuvo que literalmente sobrevivir por su vida, ¿no? Claro. Em, y la segunda es si estas, una vez que elijo una, la uso para todo en mi vida o si determinada situación me lleva a usar a veces la huida, a veces la lucha, o que tengo una que es muy marcada en mí y la repito en todas las aristas de mi vida. Te respondo primero a la segunda, que es más corta, y luego a la primera. Generalmente tenemos preferencia por una, pero las otras siguen estando disponibles y solemos hacer un combinado. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una tendencia muy marcada al sometimiento, a evitar el conflicto ante todo. Cuando llegaba el conflicto, me salía la lucha y gritaba y me enfadaba y chillaba, y cuando eso no funcionaba, ¡pum!, me desconectaba. Y ya me quedaba disociada, e igual tardaba semanas en salir de ese estado de disociación. Entonces, cada uno tenemos nuestros patrones, suele haber preferencia por una o dos, pero es una cosa muy personal. O sea, hay gente que igual ya solo tiene una o tiene varias. Vale, ¿cómo es posible que en un mundo en el que nuestra vida no corre peligro a diario? O sea, gracias a Dios vivimos en un mundo en el que morir de hambre, frío, calor o violencia es complicado. Vivimos, como dice, hay un versículo en la Biblia hermoso que dice que vivimos esclavos del miedo a la muerte, que vivimos esclavos de esas respuestas de supervivencia, porque nuestro cerebro no distingue entre lo que pensamos y lo que pasa de verdad. Si tú ahora imagínate que me empiezas a gritar, mi cerebro vería en los sentidos, determinarían el tono de tu voz, tus gestos, tus microexpresiones faciales y dirían: "¡Ah! Está agresiva, estamos en peligro", se encenderían un montón de cosas en el cerebro y sacaría una de las respuestas que yo tenga predeterminadas. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando terminemos esta entrevista vuelvo y le cuento a las chicas en la oficina y no, pues Mili me gritó, mi ta, que en mi cerebro se vuelven a conectar las mismas neuronas que se conectaron mientras que tú me gritabas? El cerebro no distingue entre lo que está ocurriendo y lo que estamos pensando, porque todo se procesa a mayor o menor intensidad como conexiones neuronales. Es nuestro discurso mental el que cronifica las respuestas de supervivencia.
Y por ejemplo, si tal vez alguien, no sé, creció en una casa con padres, bueno, recién ponías el ejemplo de padres ausentes que necesitaban mucho usar la lucha como para llamar la atención y para sobrevivir. Imaginemos que hoy ya esa persona es una persona adulta Mm, que esos mecanismos ya no tienen más sentido, pero sigue reaccionando así. ¿Cómo se puede formar una nueva camino neuronal, se dice? sí, ¿Es posible? es posible y es duro, trabajoso y cuesta mucho esfuerzo. O sea, no es recablea tu cerebro en 7 días. No, eso no existe. O sea, es un proceso, gracias a la neuroplasticidad, sí que el cerebro tiene la capacidad de generar nuevos caminos neuronales, nuevos patrones de comportamiento, pero requiere vencer mucha resistencia interna, un montón. Tú imagínate que tienes un director financiero en el cerebro que lleva, yo tengo 40 años, 40 años invirtiendo calorías en crear una autopista de neuronas, ¿vale? Para que cada vez que alguien me grita, yo respondo sometiéndome, ¿vale? Eso está ahí, pa, pa, pa. Y lleva 40 años destinando un montón de inversión. Y ahora yo llego y le digo al director financiero, "Ah, es que me he leído un libro de autoayuda o he escuchado un podcast y es que este patrón lo tengo que cambiar". Y el director financiero te dice, "Ujú, ¿y la inversión que llevamos haciendo 40 años? ¿Qué hacemos con ella?". O sea, me estás diciendo que te has leído en un libro una cosa y ahora me estás pidiendo que rompa esta autovía que te lleva manteniendo con vida todo este tiempo y te haga una carretera nueva. No. Entonces, tienes que vencer una y otra vez la resistencia del cerebro y de manera consciente, cada vez que te llega un impulso y detectas que estás sintiendo miedo, cada pensamiento, llevarlo cautivo, pensar y decir, ok, esto no es peligroso, voy a salir de la autovía y voy a tomar una decisión consciente de reaccionar de otra manera. Y ahí estás forzando a tu cerebro a generar una nueva conexión neuronal. Y el director financiero te mira, ¿pero qué haces? Pero si tienes esto, si ya está construido, si funciona bien. Y tú, no, 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 quiero intentarlo de esta manera. Y de a poquitos, a medida que vas reforzando un comportamiento y lo vas haciendo una, otra vez, vas añadiendo más neuronas a esa carrera y lo que empieza siendo un caminito de piedras, luego es una carretera más grande, hasta que llega un día que por desuso la autovía dice el cerebro, "Ah, venga, ok, esto lo destruimos porque ya no nos sirve". Pero es una tarea ardua, larga y que sobre todo requiere mucha incomodidad de estar incómodos. Y el problema es que vivimos en una sociedad que nos ha convertido la comodidad en sinónimo de felicidad. Soy más feliz si en vez de ir a comprar me traen las cosas a casa. Soy más feliz si en vez de esforzarme y leer una cosa larga, la inteligencia artificial me hace un resumen y no tengo que pensar. Y ese comodizar, me estoy inventando la palabra, hacer nuestro cerebro más vago, más cómodo, lo que hace es que también perdamos la capacidad de controlar y de tener dominio propio. Sí, aparte pienso que también, primero, antes de poder hacer todo ese esfuerzo, uno tiene que poder reconocer lo que me está pasando ahora es que estoy repitiendo un Exacto. patrón. La mayoría de la gente para mí vive sin poder nombrar las cosas que le pasan y detectar que lo que te está sucediendo no es un miedo o una amenaza real, Ujú. sino que estás acostumbrado a reaccionar de esa forma, ¿no? Exacto, así es. Por eso la terapia, el autoconocimiento, o sea, el entender por qué hacemos lo que hacemos es súper importante. Lo que pasa que ahí hay un riesgo que estamos viendo sobre todo en generaciones más jóvenes, que diagnosticar es fundamental. O sea, es fundamental. En mi caso, cuando me diagnosticaron, me dijeron, tienes depresión mayor. Y cuando yo entendí que lo que tenía era un síndrome de estrés postraumático complejo, cuando yo empecé a investigar, a leer todo esto, a aprender sobre el efecto del trauma en el cerebro y entender esto que te acabo de contar, y era como, ah, vale, ahora se me está activando el dorsal vagal, ah, vale, ahora se me está activando el parasimpa. Ese conocimiento es fundamental. ¿Qué pasa? Que luego hay un segundo paso, que es una vez que tengo el diagnóstico, que da mucha paz tener el diagnóstico. Lo segundo que tengo que hacer es tomar acción. Ok, tengo esto, me pasa esto. La salida no es quedarme de, ay, es que tuve una infancia muy dura.
ok, lo siento mucho y es horrible, nadie tendría que tener una infancia difícil. Lo siguiente que tienes que hacer es tomar la decisión de vivir la incomodidad diaria de recablear tu cerebro. Salir de la posición de víctima, que durante un tiempo es necesario saber lo que te pasó, ponerle nombre a lo que te pasó, llorar, pero luego hay un punto de, ok, ahora voy a ser una superviviente y para ser una superviviente voy a empezar a tomar decisiones difíciles todos los días. Hay algo que leí también estudiándote y es que el cerebro puede procesar 9 pensamientos a la vez, no más que eso, pero que en el inconsciente tenemos alrededor de 40.000 estímulos que se producen por segundo, es por Sí, segundo, ¿no? sí. Bueno, tengo muchas preguntas sobre esto, pero me interesa saber cómo ganan esos, o sea, esos 9 pensamientos son los que ganaron a esos 40.000 estímulos que podrían haberse transformado en un pensamiento. ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo se toma? ¿Por qué algo se transforma en un pensamiento y otra cosa no? Esa es la pregunta, Mili. Eso es extraordinaria, es una pregunta buenísima. Esa decisión se toma a partir de esas estructuras, esos filtros que se formaron durante la infancia. Es como que, imagínate que en el inconsciente tenemos como el, ¿no? Todo el barullo, toda esa cantidad de información, es como una computadora cuántica, procesando un montón de datos, y hay aquí un filtro, que es el filtro que determina esto es relevante, esto no es relevante, esto me sirve, esto no me sirve, esto me ocupa, esto no me ocupa. Ese filtro es eso que se construye en la infancia. Y es lo que determina de, por ejemplo, a la hora de gestionar nuestras propias emociones, que tú decías antes de, es que hay gente que ni siquiera sabe lo que está sintiendo. Esto que se hace ahora de inteligencia emocional, que es tan necesario en los niños, de estás enfadado, estás triste. Yo estoy sintiendo cosas, pero si tú tienes grabada la voz de alguien en tu infancia que te dijo, eso son tonterías, tú lo descartas, eso son tonterías. Entonces, en tu cuerpo están pasando cosas, tú te estás comportando de una manera, pero en tu cabeza igual estás pensando en otra cosa totalmente diferente y no hay conexión entre lo que me está pasando y lo que estoy pensando aquí, porque el filtro está profundamente sesgado. Ok, o sea, esos 9 pensamientos que yo puedo pensar a la vez, Maximísimo. O sea, eso sí eres un genio que la extraordinario. mayoría de la gente que tenemos, yo creo que puedo tener uno a la vez o dos. No sé si tú alguna vez tuve más de un pensamiento a la vez. Fíjate que las mujeres, nuestro cerebro sí que tiene la capacidad de igual dos, o sea, sí puedes estar de pronto, yo qué sé, yo puedo estar cocinando, hablando por teléfono con alguien y a la vez puedo estar pensando en lo que voy a hacer después. Es verdad, es cierto eso. O a que alguien me esté hablando, pero por lo general cuando, no sé, si alguien me está hablando y yo me estoy desconectando, dejo de escuchar lo que esa Sí, persona me está sí, diciendo. sí. O sea, la multiatención es muy complicada y a la larga es muy dañina para el cerebro también. Nuestro cerebro está diseñado para estar aquí y ahora presente en lo que está haciendo. Pero sí, o sea, 9 es en caso de genios extremos maravillosos. Ok. Entonces, si yo quisiera, tal vez, si soy una persona con pensamientos negativos o pensamientos, ¿puedo elegir de otra manera lo mismo, como esos 40.000 estímulos, ponerlos a funcionar de manera distinta? Puedes. Puedes, lo que pasa que para eso tienes que recuperar la presidencia de tu cerebro. Tú imagínate que tu cerebro es una reunión de consejo de administración, ¿vale? Una mesa muy grande en la que hay un montón de directivos y directivas sentados. Tienes al director de legal, que es el que te está diciendo, ten cuidado con esto porque te va a pasar no sé quién y no sé quién te va a decir no sé cuántos. Tienes al director financiero, tienes a todos los directores y tú eras la presidenta. Pero llegó un día que de tanto que te decían y de tanto que relajaste la mente con comodidad, el director se metió debajo de la mesa y dejó al de legal al control. Y el de legal ve problemas en todas partes. Entonces tú empiezas a ver problemas en todas partes. El cerebro tiene una cosa que es la red neuronal por defecto, que poniendo una metáfora sería como un charco de lodo, de fango, de sucio, que es donde están, ¿sabes? Ese estudio que se hizo súper famoso que decía que el 70% de nuestros pensamientos son repetitivos
y de esos era un 70 o un 80% eran todos negativos. Esa es la red neuronal por defecto, que es donde cae nuestra atención cuando no estamos ejerciendo el dominio propio de pensar activamente. Cuando yo me quedo así, mi atención se cae en la piscina esta de el tucutucu, ¿sabes? El tucutucu mental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro está diseñado para que nuestra atención esté fijada en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un niño. A mis hijos no les gusta el brócoli, son niños normales. Hay niños que les gusta el brócoli. Antes de cenar, ellos están jugando. Y están jugando, ahora les ha dado por la Guerra de las Galaxias, entonces uno es Darth Vader, el otro es un Stormtrooper y están ahí jugando. Y su cerebro está en la Guerra de las Galaxias. No está pensando, "Ah, ahora vamos a cenar, ya verás, mamá va a poner brócoli, porque mamá siempre nos hace lo mismo". No, ellos están en la Guerra de las Galaxias. Ahora, cuando llega la cena, si hay brócoli, lo gestionan con las herramientas que tengan. El mayor se pondría a llorar, el pequeño tiraría el plato contra la pared. Y cuando termine la cena y se pongan a ver la tele, su cerebro pasa a ver la tele. No están de "¡Ah, qué horror! Mi vida es un desastre, he cenado brócoli, todos mis amigos han cenado pizza". No, su cerebro está aquí y ahora. Con los años vamos perdiendo esa capacidad de tener el dominio propio, de tener la atención fijada donde queremos tenerla. Y esto se está agravando muchísimo y ahí hay una relación directa con los problemas de salud mental que están teniendo los jóvenes hoy en día, que es que las redes sociales, los dispositivos electrónicos están diseñados para convertir nuestro cerebro en algo cada vez más cómodo. Nos pudren el cerebro, perdemos la capacidad de la atención y perdemos la capacidad, el músculo de mantener la atención, por lo que nuestro cerebro empieza a estar permanentemente en ese estado de tucutucu mental. Y ahí es donde están todos esos pensamientos negativos, todas esas cosas que hacen que se desaten nuestras respuestas de supervivencia. Y por eso estamos viendo que si quizá en mi generación se nos estropeaba el cerebro con 40 y tantos, 50, estos niños que llevan expuestos a pantallas desde tan pequeñitos se les está estropeando con 8, con 9, con 10, con 11 y con 12. Y aparte pienso también una cosa de la niñez, que uno cuando me ponías el ejemplo de están jugando a las galaxias, en ese momento vos tenés la capacidad de realmente meterte y estar, y que tu imaginación te permita estar 100% como si vos de verdad creyeras que está pasando eso y que el tiempo se frena en ese momento, ¿no? Y siento que de grande, no sé si hoy yo tuviera que ponerme a jugar a que estoy en otra situación, en otro escenario, lo que sea, me costaría mucho más. No sé por qué nos condicionamos como... Vamos, tú piensas que en el cerebro no es un músculo, pero la metáfora sirve. Lo que no se usa, se le van quitando recursos y se va atrofiando. Entonces, si yo voy dejando de utilizar el músculo de la atención, se va a ir atrofiando. Tú piensas que en la vida adulta, el equivalente a estar en la Guerra de las Galaxias y de verdad ver los Stormtroopers y vivirlo todo a full, es el equivalente en la adultez a poder soñar despiertos, entre comillas, y ejercer nuestra creatividad. De pronto escribir un libro o hacer una investigación, esa capacidad de abstracción de lo que estás viviendo y de vivir en tu cabeza y de ordenar información, es eso que se entrena en la infancia y que nos destruyen los ladrones de atención de las pantallas y que hacen que de adultos perdamos la capacidad de la creatividad, de imaginar cosas, de estructurar cosas en nuestras cabezas, tener ese pensamiento abstracto, ese pensamiento estratégico. Todo eso, esa capacidad se pierde cuando perdemos la capacidad de centrar la atención donde queremos. Bueno, esto me hace pensar mucho lo que hablábamos recién, de que tal vez uno con un pensamiento negativo, con ponerte en una situación que te parece peligrosa, por más de que no esté sucediendo nada alrededor tuyo, tenés el mismo malestar que si te estuviera pasando algo físico. ¿Cómo, sabiendo esto, tal vez lo podemos usar a la inversa? O sea, no sé, ¿qué cosas se pueden entrenar para pensar o en qué cosas podemos usarlo al revés, ¿no? Como este Claro. mecanismo de que un pensamiento me produzca bienestar solo por el hecho de pensarlo.
Mira, ahí hay un estudio hermoso que hicieron en la Universidad de Berkeley. Ellos llevan como 20 años estudiando científicamente la felicidad. Han hecho un montón de estudios de cosas y iban haciendo pruebas de hacer como mandar distintas tareas a distintos grupos de personas hasta que descubrieron cuál era la práctica diaria que tenía mayor y mejor impacto a corto, medio y largo plazo en la salud mental de las personas, que era la práctica de la gratitud. ¿Sabes esto que lo habrás oído de hacer como 3 frases de gratitud diaria por la mañana o por la noche antes de acostarte? Perfecto. Eso funciona justo por lo que tú has dicho, porque fuerza a tu cerebro a acordarte de, ok, sí, hoy llovió y me dejé las llaves y me pasó no sé quién y no conseguí no sé cuántos, ok, pero como dicen me encantan los chilenos, pucha, ¿qué cosas buenas me han pasado? ¿Por qué tengo que...? Pues hoy, pues igual hay días que digo, Señor, te doy las gracias por respirar, porque igual no encuentro nada más, pero el forzarte a buscar por qué dar las gracias tiene un impacto tremendo porque además a lo largo del día te va cambiando el foco y vas empezando a poner más foco en las cosas por las que te sientes agradecido y vas generando esos estados neuroendocrinos, esas realidades biológicas, químicas, de hormonas en tu cuerpo, porque lo que pensamos no solo nos afecta en el cerebro. Cuando yo siento miedo en el cerebro, me pasan cosas en el estómago, me pasan cosas en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio. Es una cuestión de, el miedo lo siente todo el cuerpo, el enfado lo siente todo el cuerpo, la gratitud la siente todo el cuerpo también. Me hizo pensar esto en algo que no sé qué tan científico es, pero viste que hoy se usa mucho, por ejemplo, la frase, me junté con tal persona y me dio una energía negativa, como Ujú. cuando no podemos describir tal vez con acciones o con palabras un sentimiento que nos genera una persona, una situación. Eso tiene que ver con que el cuerpo tal vez puede intuir o saber cosas antes de que nuestro cerebro lo haga o no tiene nada que ver. Ahí hay tres cosas. La respuesta biológica, o sea, a nivel del cuerpo, es que normalmente una persona que te da mala vibra es una persona que te sientas con ella y se pasa el 80% del tiempo que os estáis tomando el café hablándote de sus problemas. Y me pasó esto, y me pasó tal, y no sé quién, y es que fíjate, porque esta persona, porque tú. Fíjate, mi psicólogo se partía de risa conmigo porque yo soy súper empática, o sea, mis neuronas espejo funcionan a muerte. Y yo he llegado a tener yo una crisis vasovagal y desmayarme porque alguien me estaba contando que tuvo un parto horrible. Me meto tanto en la historia que me cuenta la persona que acabo yo desmayándome porque mi cerebro cree que me está pasando a mí. O sea, ese nivel, ¿vale? De empatía. Entonces, eso nos pasa a todos. O sea, a no ser que seas psicópata, sociópata o hayas desarrollado narcisismo, todos somos empáticos y a todos nos afecta lo que nos cuentan. Si tú te pasas una hora escuchando los problemas de una persona, tu cerebro empieza a vivir la realidad neurobiológica de que eso te está pasando a ti y estás empatizando con esa persona. Luego tenemos la parte que yo te diría más espiritual, más de alma, más de cuando estamos con personas que están todo el rato negativas, que están muy bajas, eso permea también. Y al final nos lleva a nosotros, nos arrastra, nos baja. O sea, hay una cosa, yo hablo siempre de la Biblia, primero porque soy creyente y segundo porque leyéndome la Biblia no he encontrado ni un solo versículo que contradiga la neurociencia. Y hay uno que dice que somos responsables de cómo nos presentamos al mundo. Estamos llamados a ser luz. O sea, tenemos que ser muy conscientes de qué impacto tiene nuestro estado de ánimo en las personas que nos rodean. Y también nos dice que estamos llamados a ser testigos de la luz, a procurar no salpicarle nuestro enfado, nuestra tristeza, nuestro malestar a las personas que nos rodean y generar un impacto positivo en los entornos y en los ambientes a los que vamos. Obviamente te pasa algo horrible y para eso está la gente que te quiere, para recogerte, para escucharte, para abrazarte, para validar lo que te está pasando. Pero una cosa es que te pase algo puntual y otra cosa es que tener problemas se convierta en tu identidad. Hay un montón de gente
que convierte sus problemas en su identidad. Y de pronto son la hija de una persona enferma. Y la enfermedad de su papá, de su mamá, de su hijo, de su hermano, de quien sea, les empieza a definir como identidad. O son la persona que sufrió abusos durante la infancia. O son la persona que, lo que sea, que le han despedido del trabajo. Claro, ¿qué pasa? Nuestro cerebro está continuamente buscando validación de los demás. Y el mundo nos enseña que nuestra identidad se basa en cómo responde la gente que nos rodea a quién somos. Si de pronto tu cerebro se da cuenta de que cuando tienes problemas la gente te presta más atención, la gente te dice, venga, eres súper valiente, tía, lo estás haciendo súper bien, que es hermoso y es lo que se le tiene que decir a alguien que está pasando por algo malo, o sea, no estoy negando eso. El problema es cuando tu cerebro determina y sientes que cuando mejor te trata la gente es cuantos más problemas tienes, eso es muy fácil que si no tienes una identidad sólida, tu cerebro haga así y diga, somos la hija de la persona con Alzheimer, somos la madre del niño con problemas, somos la esposa del hombre con lo que sea, somos la amiga de... Y aparte porque es lo que recién hablábamos de que es mucho más cómodo quedarse en esa mentalidad víctima porque no requiere de vos un gran cambio, un gran esfuerzo. Así es, así es. Y es, yo no me estoy esforzando y estoy recibiendo gratis, entre comillas, atención y validación del exterior. Quería preguntarte también las implicancias que tiene el estrés, tener estrés crónico en el cerebro por mucho tiempo. Es un desastre, es horrible, es horrible. El estrés, lo que llamamos estrés, es la cronificación de el modo de lucha de huida, que es la activación del sistema nervioso simpático. Esta activación del sistema nervioso está diseñada para que podamos luchar físicamente o correr muy rápido para huir. ¿Qué quiere decir? Que está diseñada para llevar todos los recursos posibles, literal, a los músculos de los brazos y de las piernas, quitándoselos a sistema reproductor. Si estás corriendo delante de un león, no es momento. Sistema digestivo, de hecho, y aquí perdonadme la expresión, pero es una cuestión científica, esta expresión de cagarse de miedo es literal. Cuando el miedo llega a determinado nivel, el cerebro da la orden de evacuar, abre esfínteres, sale todo, vomitas o evacúas por abajo todo. ¿Para qué? Porque con un estómago vacío se corre más rápido. Literal, o sea, es una cuestión de aerodinámica, o sea, es una cuestión de funcionalidad. Entonces, el cerebro, o sea, se corta la digestión, a nivel inmunitario se le quitan recursos también al sistema inmunitario, que eso explica, por ejemplo, el por qué cada vez que me voy de vacaciones enfermo. Porque has estado sosteniendo y cuando bajas, ¡fum! Y le quita recursos a la corteza prefrontal. La capa exterior de nuestro cerebro es la capa en la que residen las funcionalidades cerebrales más elevadas, que son la creatividad, el pensamiento estratégico, la colaboración con otras personas, la empatía, todo eso reside ahí, pero a la vez es la que más energía gasta. Entonces, si yo necesito poner el foco, por ejemplo, esto no sé si era una leyenda urbana, pero esta mamá que levantó un coche para sacar a su bebé de debajo, esa fuerza sale de quitarle la fuerza a todo lo demás. Esto es una medida extrema. Quitarle recursos al cerebro, al sistema inmunitario, al sistema digestivo y al sistema reproductor es una medida extrema que se permite porque esa activación está diseñada para durar minutos máximo, pero que nuestro estilo de vida, el mundo en el que vivimos, lo cronifica y vivimos así horas, días, semanas y meses. ¿Qué nos pasa? Que tenemos problemas de fertilidad, que tenemos problemas digestivos, que de pronto la comida nos sienta mal, desarrollamos intolerancia, nos cargamos la microbiota, o sea, nos pasan cosas horribles, que se nos baja el sistema inmunitario y que vivimos como orangutanes en muchos entornos laborales. Si no te ven corriendo, yendo de un lado para otro, que estás súper ocupado haciendo un montón de llamadas, quedándote el último, ¿sabes? Se presupone que no estás trabajando bien. Incluso en redes sociales, toda esta movida, aquella hora de levantarse a las 5 de la mañana y hacer burpees y tal, y no sé qué, y hacer mil cosas y estar súper ocupado. O sea, hay una validación cultural a vivir en un estado de hipervigilancia continuo que hace que sea más tóxico todavía, porque yo personalmente yo llegué,
yo sentía que era más válida como persona porque estaba estresada, que era el estrés el que me hacía, de cara a los inversionistas que tenía en los proyectos, de cara a mi equipo, de cara a mis socios, no, es que merece la pena porque ella se esfuerza un montón. Ay, a mí me pasa todo el tiempo eso. Y es que a veces sientes es que si la gente que me rodea no ve que no me da la vida, Igual. se van a pensar que no soy profesional, cuando biológicamente lo más productivo que podemos hacer es descansar, dormir bien, tener periodos de descanso activo. Porque, claro, ¿qué pasa? Descanso activo es una cosa muy específica. Tirarse a ver series no es descansar. Tirarse a ver series es anestesiar. Hacer scroll con ay, estoy muy cansada, me voy a poner a mirar redes sociales. Mientras que miras redes sociales no estás descansando, estás anestesiando, estás como pulsando el botón de pausa, y en cuanto lo sueltes y apagues la serie o apagues las redes sociales, ¡boom! Sigues igual, o sea, no estás regenerando, no estás restaurando. ¿Qué es un descanso activo? Un descanso activo es el descanso en el que entrenamos estar aquí y ahora. Porque cuando estoy viendo cosas de manera pasiva, ¿sabes estas series de... Yo tengo las series que veo de encefalograma plano, ¿sabes? Cuando no quieres pensar. Sí. Entonces te tiras a ver la serie más tonta que haya en la plataforma que tengas y te tiras a no pensar. Eso que estás haciendo es que está estudiado. Nuestro cerebro entra en un estado similar a la hipnosis, mientras que estamos pasivamente tragándonos lo que nos lanzan por la pantalla, que eso es otro tema también, porque te entran creencias inconscientes de identidad, de valía, de un montón de cosas. Pero bueno, el descanso activo es hacer cosas que requieran que tu atención esté aquí y ahora. Leer. Si uno se pone a leer y si piensas en otra cosa, no te enteras de lo que estás leyendo. Hacer deporte. Cocinar, coser, tejer, hacer cosas de jardinería, hacer cosas con las manos, hacer cosas que requieran que tu cerebro esté aquí y ahora. Hablar con alguien, salir con tus amigas a tomarte un café, una cervecita, lo que sea, pero estar presente y estar escuchando de manera activa a tu amiga y, como veíamos antes, que sea un entorno constructivo. Que no Total. vayas a quedar con amigas que os paséis criticando a 1000 personas y acabes con el cortisol aquí, ¿sabes? Sí, son como esos ratos donde para mí también una buena manera de medirlo es cuando perdés dimensión del tiempo y cuando es eso, toda tu atención está puesta a mí por eso me sirve mucho el ejercicio y sobre todo clases desafiantes, Ujú. porque estoy tan concentrada en poder seguir lo que está pasando que no hay manera de que pueda estar pensando qué voy a hacer media hora después o pensando cómo fue Así mi día es, de ayer. así es. Eso y estar con familia y una cosa que se nos ha olvidado como sociedad, no hacer nada. Literal, en el trayecto del bus, no sacar un libro, no sacar un móvil, no hacer absolutamente nada, sentarse y mirar por la ventana del autobús. Quiero revisar si hemos hablado de todo lo que tenía pensado. Quiero leerte una frase tuya que me gustó mucho y tal vez explayarnos un poco, que es que cada vez que estés interactuando con alguien, acordate que estás interactuando con un cerebro que en la infancia fue dañado y que no es nada personal contigo. Así es. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque además tiene un impacto bidireccional. Cuando yo interactúo con una persona entendiendo que estoy interactuando eso con un cerebro hiper, mega condicionado, igual que está el mío, desde la infancia, y que estoy interactuando con reacciones automatizadas, no me tomo las cosas de forma personal, entiendo que esa persona, o sea, como tú tratas a los demás, habla más de ti que de la gente que te rodea. Entonces, el bidireccional es que yo voy a poder ser mucho más compasiva contigo, voy a poder ser mucho más comprensiva con lo que te está pasando, voy a poder tener mucha más paciencia y a la vez, hacia mí, voy a entender que mi identidad no depende de cómo tú me trates. Y vale tanto como para si tú me tratas súper bien y me dices que soy la mejor y ta, 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 para no creerme eso, como que si me insultas y me tratas fatal, tampoco creerme eso. Entonces, eso protege tu identidad y además te ayuda a poner límites sanos de, ok, esta persona
tiene estos patrones de conducta que vienen de su infancia y nadie es el terapeuta de nadie. Yo no tengo la responsabilidad ni la capacidad de restaurar el cerebro de nadie porque primero, eso es algo que la persona tiene que querer hacer y segundo, para hacerlo necesita ayuda profesional. Y aún si eres psicólogo o psiquiatra, y esto que me lo corrijan los psicólogos y los psiquiatras, no deberías de ir haciéndole terapia a todo el mundo que conoces, tendrías que hacerlo en un entorno controlado. Entonces, te ayuda a poner un punto intermedio en el que no te dejas avasallar por los problemas de esa persona y tampoco la rechazas de pleno porque tenga problemas. Te quedas en un lugar intermedio en el que estás protegiendo tu identidad, estás acompañando a esa persona en su proceso, pero sin involucrarte donde nadie te está llamando y sin dejarla tirada. Me encantó. Mm. Voy a hacerte la última pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por el podcast y es muy general y es si nos puedes contar algo que en el último tiempo te sorprendió, te conmovió, te dejó pensando, es una idea que tal vez tenés dando vueltas en la cabeza, puede ser lo que sea que creas que hay gente que deja recomendaciones de libros, hay gente que dice una frase que es la frase a la que más vuelve, puede ser lo que sea que hoy quieras dejar para compartir. Pues a mí me sirve un montón la oración. Porque al final la estructura, o sea, la oración no tiene estructura, es una conversación con tu padre continuamente, con Dios, taca, taca, ta. Pero al final tiene como unos elementos que son la gratitud, que es antes de comer, gracias Señor por estos alimentos, y entonces te acuerdas de las personas que lo prepararon, te acuerdas de las personas que no tienen comida, antes de irte a dormir, gracias Dios porque hoy me diste la oportunidad de lo que sea. Y luego tiene una parte también de arrepentimiento, de revisar a lo largo del día, esto lo podía haber hecho mejor. Y entonces vas tomando conciencia de qué errores cometes, los sabes perdonados porque todo quedó consumado y perdonado en la cruz y te sabes con la paz de poder decir, Señor, perdóname. Y el pedirle a Dios que te vaya perfeccionando, que te vaya, ayúdame a tener más paciencia, ayúdame a tener más templanza. Yo, por ejemplo, pues a mí a veces me puede el mal genio y entonces, Señor, ayúdame. Entonces, es como una manera hermosa de ser muy consciente de todas las bendiciones que recibes a diario y de qué impacto tienes en las personas que te rodean e irte todos los días intentando caminar en parecerte más a Cristo y irle pidiendo a Dios de ve perfeccionándome, examíname, muéstrame todo lo que hay en mí que no te gusta y ve ayudándome a vivir con más paz. Me encantó. Gracias de verdad por tu tiempo, gracias por haber venido al podcast. Disfruté mucho esta conversación y Yo te también, deseo Meli. todo lo mejor en todo lo que viene. Muchas gracias, Meli. Gracias a vos.